a los periodistas. Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues te adelanto, Ignacio, que en tu periódico ABC es motivo de portada este asunto. La Moncloa activa un plan para vigilar a los medios en Internet. Bueno, ¿cómo valoras tú este comité permanente contra la desinformación? Hombre, me parece que es una broma macabra, ¿no? Primero, no hay precedentes en Europa, no con este carácter gubernativo. Ha habido comisiones independientes de verificación, estrategias de defensa contra los bulos, contra la desinformación en el marco de la ciberguerra, contra la difusión por informaciones falsas por países extranjeros, y ha habido un panel de expertos de la Unión Europea que precisamente recomendó que los Estados no legislaran en caliente sobre una materia tan delicada como la libertad de expresión. Pero esto, voy a decir que tiene pinta, porque no sabemos exactamente cómo lo van a desarrollar, pero tiene pinta de ser algo distinto, es decir, un intento de control, un intento de control de la información, de una especie de policía del pensamiento, con Iván Redondo de inspector jefe y al frente de una especie de comité de la verdad, de comisión de la verdad, en el que participan además nada menos que los servicios secretos y que pretende, según la formulación que hace el Boletín Oficial del Estado, pretende arrogarse la potestad de decidir lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que es desestabilizador para el país. Es decir, no sé si es que lo que pretenden es que no se le pueda llamar, no se pueda hablar en los medios de marqueses de Galapagar o del doctor Fraude, que eso no es un asunto de seguridad nacional. Eso a lo mejor podría ser un insulto, pero en todo caso, si eso no es un insulto, en una democracia esto lo deciden los tribunales. Y además, fíjate, Antonio, que esto ya lo intentaron en el primer estado de alarma. Lo que pasa es que se armó un revuelo porque un mando de la Guardia Civil se pecó, no sé si de sincero o de indiscreto. Y ahora repiten la jugada, pero perfeccionando la censura, porque no solo pretenden, y esto está en la disposición del boletín, lo que voy a contar, no solo pretenden investigar las trolas que existen y los bulos y la desinformación que existe en las redes sociales, en la mensajería móvil, en el WhatsApp y tal, sino que dice literalmente que van a examinar la pluralidad de los medios. ¿Esto qué es? Esto es una cosa insólita. Luego se quejan de que se les compare con regímenes iliberales o con Venezuela y tal. Puede ser una hipérbole, pero es que estamos ante una formulación verdaderamente asombrosa. Examinar la pluralidad de los medios desde un comité de seguridad nacional creado y formado por el gobierno. Ahora, claro, si lo miras bien, lo miras en contexto, pues todo parece encajar en la lógica de un mismo proceso, ¿no? Primero se anula el control del Parlamento y después impones por decreto la ley del silencio. Ignacio, dices que no hay precedentes en Europa, en ningún otro, porque claro, el gobierno pretesta y justifica este comité en función de una comunicación de la propia, Unión Europea, que insta, más que instar, le pide a la Comisión, al Parlamento, al Comité de las Regiones, etcétera, etcétera, al Consejo también de la Unión Europea, les pide que más o menos, que se vele por la seguridad de las informaciones, la veracidad de las informaciones, sobre todo en campañas electorales, para que no pase aquí lo que ha ocurrido, o se denunció en el caso de Estados Unidos, lo que pasó también recientemente en nuestro país con el caso del referéndum en Cataluña, el referéndum ilegal, la injerencia de terceros países en el nuestro, que pongan en riesgo la seguridad de las instituciones, la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Y todo eso está muy bien, pero bajo ese pretexto te cuelan efectivamente ya muchas más cosas, como por ejemplo el examen de la pluralidad de los medios informativos por parte de un comité que va a estar dirigido por el secretario de Estado de Comunicación y por el secretario de Seguridad Nacional, que es Iván Redondo, el brazo derecho de Pedro Sánchez. Entonces, claro, por eso digo, no hay ningún precedente en ningún otro país europeo, ¿verdad? No, vamos a ver, lo que existe es esa especie de acta que procedía de un panel de expertos de la Unión Europea que efectivamente recomienda estrategias de defensa de seguridad nacional y siempre el resto creado a través de comisiones o de instituciones de verificación independientes, pero no por parte del gobierno. Pues claro, este comité lo primero que tendría que estudiar son los bulos que ha soltado el gobierno. Que la principal fábrica de embustes sobre la pandemia
está ahora mismo en el Palacio de la Moncloa, que no ha dejado de lanzar informaciones falsas. Y si quieres, enumeramos así brevemente algunas, desde la ocultación de las evidencias para la manifestación del 8 de marzo, lo de las mascarillas que no servían para prevenir el contagio, un comité de expertos que no existe, la obstrucción de la ocultación de contratos sanitarios durante el primer estado de alarma, el cierre del portal de la transparencia, hemos derrotado al virus en verano. Y ahora dicen, no, el confinamiento no va a ser necesario, cuando llevan, y lo sabemos, una semana como poco estudiándolo, y además hacen bien en hacerlo, porque al final se va a hacer imprescindible. Es decir, es que toda la gestión de la pandemia, Antonio, desde marzo, ha sido un fake continuo, una estrategia del engaño, una mentira de Estado, un simulacro. Yo no sé si este comité lo que pretende, más que controlar las trolas en Internet, es preservar el monopolio de la mentira para el gobierno. Pues, Ignacio, las asociaciones... Con el carrito de las asociaciones de... Ignacio, es que ya lo intentaron en el mes de abril, claro. Es que... Ignacio, te quería preguntar, las asociaciones de periodistas ya han reaccionado también hoy y han emitido varios comunicados en los que dicen que esto evidentemente pues está contrapuesto con el artículo 20 de la Constitución y sobre todo que para controlar los medios está la justicia y que el Ejecutivo está asumiendo un poder que no le compete. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que eso es así, vamos, no solo es así, sino que además creo que esto no va a ir a ninguna parte en el sentido en que alguien lo ha formulado. Es decir, parece que es que se les ha ido la mano. No sé si es que desde la Moncloa han tenido no sé, se han vuelto ebrios de poder o algo así. Desde luego, hace tiempo que vienen insistiendo en controlar a los medios y todo esto. Insisto, nadie cuestiona que se vigile la desinformación en Internet, lo que se llama la infodemia, es decir, la propagación deliberada de bulos que pueden causar perjuicios para la salud pública. Pero claro, cuando entramos en el control de los medios, es que eso, en una democracia consolidada, aunque lo quieran, no lo van a poder hacer. Pero desde luego llueve sobre mojado y acordaros de la primavera, donde incluso se pretendía filtrar las noticias de las ruedas de prensa de Moncloa, las preguntas, y hubo que hacer una especie de motín periodístico con firmas de profesionales para que al menos se eliminara este procedimiento de filtrado. Evidentemente es que toda la estrategia del gobierno en la pandemia consiste en controlar lo que ellos llaman el relato, es decir, la libre circulación informativa y asumir el monopolio de la información, que en este caso además ha sido desde el primer momento prácticamente el monopolio del engaño. Y no olvides que el portal de transparencia, ese que con el gobierno quería demostrar, pues eso, la apertura informativa total en contraste con gobiernos anteriores, está cerrado, está clausurado. De transparencia cero, patatero. Y además que es que aprovechan el estado de alarma. ¿Por qué? Porque les concede poderes excepcionales. Esto es propio de un gobierno autoritario. Claro, ¿por qué no hacen esto fuera del estado de alarma? No, es que entonces no hay situación de emergencia. No, es que entonces no tienes poderes excepcionales. Y eso se llama abuso de poder, arbitrariedad. Y por tanto, un procedimiento como mínimo iliberal, por no decir directamente totalitario. Ignacio Camacho, gracias y buenas noches. Muy buenas noches.